Y hoy pues teníamos una conversación con dos personas que son especialmente, por lo menos para mí, muy queridas, Pedro y Carlos. Los dos han sido asesores políticos en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, y hoy, en este momento, después de una larga trayectoria, en el caso de Pedro, menos larga porque es algo más joven, en el caso de Carlos, solo por eso. en el caso de Carlos, como investigadores y como docentes en ciencia política, y los dos, sobre todo, vamos, en el caso de Pedro, por supuesto, ha estudiado con mucha profundidad las cuestiones relativas con la Unión Europea, muchas otras, pero esa especialmente, y en el caso de Carlos, pues ha trabajado también en el ámbito disciplinar, ¿no?, de las relaciones internacionales, y sobre todo su tesis dio lugar a que profundizara mucho en la situación de los países del este, en especial pues Eslovenia y las transiciones desde el antiguo bloque soviético, influencia soviética, y la actualidad. Por lo tanto, son dos personas que van a debatir, probablemente con matices y también desde perspectivas ligeramente distintas, sobre esto que hemos llamado la crisis general, y qué es lo que está pasando políticamente en la Unión Europea. Uno, más desde el punto de vista de su configuración interna, y Carlos, creo que desde el punto de vista de cómo se está transformando Europa, o cuáles son los impactos que tiene en el campo de la Unión Europea su posición en relación con los bloques, ¿no?, que se están configurando. Hay una frase que cada vez, en fin, la escuché hace tiempo y cada vez me parece más, no solo más brillante, sino más intuitiva y más determinante para mi vida, ¿no? Decía Mencken que para cada problema complejo existe una respuesta clara, simple y equivocada. Entonces, este aborde, ¿no?, a la hora de decir los problemas complejos no pueden ser resueltos de manera sencilla y clara porque normalmente nos llevarán y nos conducirán a respuestas equivocadas, es lo que preside un poco mi intervención de esta tarde, ¿no? Primero es dónde estamos, o sea, entonces, bueno, podríamos hablar de muchas cosas en general. A mí me gusta mucho un acercamiento de Alain Badiou, con el que no comparto muchas otras cosas, pero él dice algo que me parece que es muy interesante para poder entender dónde estamos y cuáles son los elementos que configuran el escenario en el que estamos. Él dice que ha habido como 3 momentos en los que la historia se ha ensanchado, en los que otros actores sociales, políticos, etcétera, han formado parte del flujo de la historia y han construido historia, ¿no? Esos 3 momentos son 1789, la Revolución Francesa, que da lugar a la lucha por el sufragio universal, que tiene un momento culminante en 1848 y que muere abruptamente en 1871 con la Comuna de París. El segundo momento de irrupción histórica es la Revolución Rusa, of course, que da lugar a la aparición del proletariado, de la clase obrera, de los movimientos emancipatorios en términos políticos, socialistas y comunistas, etcétera, ¿no? Y él dice que desde Seattle, desde 1999, estamos viviendo lo que es la resistencia contra el neoliberalismo, ¿no? Es decir, que tiene probablemente una manifestación diferente en términos de aparición pública, que tiene una trayectoria un poquito más larga, y para lo que nos importa me gustaría hacer al menos 3 apuntes, ¿no? Uno, que tiene una composición social mucho más diversa, que tiene que ver sobre todo con los niveles de afectación de las políticas globalizadoras, y que tiene también una representación mucho más diferente, ¿no? Y creo que uno de los elementos a considerar es que en este momento, así, a diferencia de los otros 2 momentos históricos, 1789 y 1917, donde digamos que las fuerzas motrices en términos sociales y las fuerzas que representaban políticamente esas fuerzas sociales eran, por simplificar, en el ámbito de la izquierda, ahora no. Yo creo que en esta representación de la lucha contra el neoliberalismo, la izquierda ha perdido el monopolio de la voz y el monopolio de la representación. Y eso quiere decir algo que es muy importante y me parece que vale la pena tenerlo en consideración. Eso quiere decir que la extrema derecha, Dios nos libre de convocarla para nada bueno, pero eso quiere decir que la extrema derecha forma parte de esa resistencia contra el neoliberalismo. Es decir, que una buena parte de la emergencia en términos de representación de lo que hoy es la extrema derecha, una buena parte de su discurso antiglobalización, de su discurso antiélite o anticasta, por muy fake que nos parezca, forma parte de la resistencia contra el neoliberalismo. Y esto complejiza enormemente la representación política,
no solamente en términos de representación, sino en términos de imaginario, ¿no? En términos de relato también. Y yo creo que este es un aspecto que a mí me parece que vale la pena tener en cuenta. Yo, perdonen que utilice aquí la referencia personal, yo creo que viene a cuento, ¿no? Ya nos la contaba cuando yo era alumno de un tal Juan Carlos Monedero en la Facultad de Política, hace 15 años, que ya nos decía la frase de la cual sale esta idea del interregno, ¿no? De que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en el interregno, bueno, nacen, al español se tradujo como monstruos, en italiano era el original, surgen las cosas más mórbidas, como las cosas más grotescas, extrañas, suaves, también, si usamos la traducción literal. Ese interregno a mí me incomoda muchísimo, precisamente porque lo llevo escuchando ya 2 décadas y termina siendo una excusa para no querer ponerle nombres a algunas cosas, de que sí, efectivamente, estamos en una etapa de transición, pero la transición no es permanente. Y no podemos estar permanentemente en una etapa post-todo. Entonces, en este caso sí que la transición geopolítica yo creo que ya no es tal. No es una transición geopolítica, estamos en un mundo multipolar, caracterizado por la existencia de potencias regionales con alcance global. Potencias regionales que dominan y tienen una incidencia directa en su vecindario inmediato, pero que también tienen capacidad de ejercer su poder más allá de su vecindario inmediato. Esto es válido, por supuesto, para la antigua potencia hegemónica, hoy potencia regional norteamericana de alcance global, perdón, potencia global americana de alcance global, que serían los Estados Unidos de América, pero también se le puede aplicar a China, que es un país, por supuesto, una potencia regional en Asia, pero también un país determinante en América Latina, Rusia, un país, lógicamente, una potencia regional, pero con determinante en algunos aspectos, incluso en el Sahel. Brasil, que es un país que también quiere participar más allá de su vecindario inmediato, etc. Esa sería una particularidad. Otra característica es que vivimos en un mundo, aquí sí ha empezado una etapa transitoria. Algunos autores hablan de desglobalización y utilizan algunos marcadores que yo creo que sí vienen a cuento, como el hecho de que la ratio comercio-PIB está descendiendo y parece que no atiende solamente a la lógica de la pandemia. La pandemia habría sido un catalizador, pero de una tendencia a largo plazo. También se ha incrementado el coste de mercancías, tanto por mar como por aire, etc. Luego tenemos la nacionalización de lo que antes en ciencia política también gustaba mucho hablar en las últimas décadas de bienes públicos globales, ¿no? Bueno, ya esos bienes públicos globales ya no se mencionan, ahora lo que se menciona es el refuerzo de los estados en algunos de esos bienes públicos globales, como podría ser, por ejemplo, el caso de Internet, ¿no? La nacionalización de Internet. Y en definitiva, vivimos en un mundo post-occidental, también se habla de esta idea, tanto a nivel ideológico como institucional, como de poder. Ya la lógica no imperante no es la misma que teníamos hace unos años, hace unas décadas.